sobreviviente, tal vez usted, de un aborto porque papá y mamá pensaron en abortarte, pero fuiste sobreviviente. Tal vez en esa sala de parto el dictamen médico decía: vive mamá o vive la criatura, y los dos vivieron. Eres sobreviviente de un accidente automovilístico. Eres sobreviviente de un accidente aeronáutico. De cualquier forma, de todas estas te ha librado Dios. De todas estas te ha librado Jehová. Y si Él te dejó con vida, es porque Él no ha terminado contigo su propósito eterno. Y lo cumplirás de manera próspera, bendecida, con cielos abiertos, con el respaldo del trono a tu favor. Y comenzaremos un 2023 llenos de la gloria, terminando en oración y comenzando en oración. Terminando junto con nuestras familias, con el Cordero en nuestras mesas, hoy por hoy espiritualmente hablando, con Jesús en nuestra casa, adorando al Espíritu Santo de Dios. Damos gloria al Señor. Si tu presencia, oh Dios. Esta canción nos la regaló el Señor antes de pandemia. Si tu presencia, oh Dios, cuando lo invocamos, milagros, maravillas sucederán. Si tu presencia, Dios, si tu presencia, Dios, tu presencia, milagros, maravillas sucederán. Si tu presencia, oh Dios, si tu presencia, oh Dios, milagros, maravillas, milagros, maravillas sucederán. Espíritu Santo, te pido que nos hables a través de tu palabra y que nos enseñes a escuchar tu voz, porque si oímos tu voz, sabremos el camino por el cual debemos andar. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 43 al 47, dice la palabra del Señor. Allí te va a salir en pantalla. Si no, prende tu Biblia o abre tu Biblia. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 43 al 47, dice la palabra del Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales, y muchas señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Diga conmigo, cosas en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, digan conmigo la iglesia, perseverando. Lo puedes decir más fuerte, perseverando. Unánimes, cada día en donde, en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, díganlo conmigo, verso 47, parte final, digan conmigo si te sale allí. Y el Señor añadía. Vamos a decirlo nuevamente. Y el Señor añadía. Dígalo de nuevo. Y el Señor añadía. De nuevo. Y el Señor añadía cada día. Oh, aleluya. A la iglesia. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Los que habían de ser salvos. Amén. Y amén. Alguien que le dé un buen aplauso al Señor en esta mañana. Los avivamientos generan grandes reformas y esta es una de nuestras tesis como iglesia. Y lo digo lo digo como con la palabra tesis. Usted, pastor, usted no es predicación, sí. Pero nosotros ante el mundo debemos tener una tesis. La tesis es la estructura de tu conocimiento, la base con la que tú te desarrollas o mueves un proyecto. No sé cuántos dicen amén.
¿Por qué hablo de la palabra tesis, espiritualmente hablando? Porque el mundo no conoce algunos términos. Si nosotros decimos, esta es nuestra doctrina, el mundo no va a entender doctrina. Sí, yo sé que doctrina es un estructuramiento mental para el desarrollo de una idea. Pero si nosotros decimos, si alguien nos pregunta como iglesia, ¿cuál es su tesis como iglesia? Nosotros vamos a decir, nuestra tesis es provocar un gran avivamiento para generar grandes reformas. Qué sencilla tesis aparentemente, ¿verdad? Digan conmigo, provocar grandes avivamientos para generar grandes reformas. ¿Lo podemos aprender? Como dice, provocar grandes avivamientos para generar grandes reformas. Ya lo he venido hablando en el ciclo, llegó todo noviembre hablando de esto por orden del Señor. Pero cuando vienen los avivamientos, es decir, vienen los crecimientos eclesiales, vienen los momentos en que la iglesia ya no es una iglesia más underground, allí escondida, detrás de los muros, como la sociedad y muchas veces los gobiernos quieren mantener a la iglesia, allá encerrados, allá en sus iglesias, en sus templos. Los aleluyas nos han dicho durante mucho tiempo, los rompepanderetas, los falda larga, y todo eso nos lo han dicho. ¿Por qué? Porque el diablo logró en algún momento de la historia encajonarnos que iglesia era domingo en la mañana, miércoles en la noche, viernes o sábado a las 4 de la tarde, lo más hollado con el culto de jóvenes. Y creímos que al estar en la iglesia, es decir, que la iglesia era solo lo intramural, creímos que era como en los tiempos de Noé, en el sentido que Dios le dice a la familia Noé, métete un arca 40 días, allí va a llover con los animalitos, y no salga de allí porque si sales de ahí te vas a ahogar, viene juicio. Pero en los tiempos de la gracia, la iglesia se convierte en la universidad de la fe, que te hace un creyente competente para hacer frente a las grandes estructuras satánicas mentales y de pensamiento que por estos tiempos se están levantando. No sé cuántos dicen amén. Nos estamos enfrentando a un mundo absolutamente globalizado, de una sola idea, todo llevando una plataforma de adoración al anticristo, y la iglesia no puede asustarse. Por eso la palabra dice que nosotros recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y algo que más tuvimos que aplicar en tiempos de pandemia, que la gente nos llamaba, nos escribía, pastor, ya está el anticristo. Y yo dije, ¿qué te importa si está el anticristo? A ti lo que te tiene que importar y lo que tienes que estar preparados para la venida de Cristo, no de sinvergüenza, es el anticristo, que aunque va a aparecer, nosotros ya vivimos en un sistema anticrístico. Aborto, drogadicción, homosexualismo, lesbianismo, todo esto son principios antibíblicos. No es religión, es principios antibiblia. No podemos hacer así, no nos guste nada. Dios dijo, entre hombre y mujer, matrimonio. La palabra matrimonio viene de la palabra matriz. Por eso no puede haber matrimonio entre dos personas del mismo sexo. ¿Y por qué no? Pues si yo soy libre, pues usted es libre de hacerlo, pero no va a pasar nada si te casas, porque matrimonio es matriz, hombre y mujer. Ya estamos ahora, nosotros decimos esto y nos están amenazando con que no podemos hablar de esto. Mire, créame que esto no es religión, somos las iglesias hoy por hoy es lo más competente que tiene que haber. Vean conmigo, tesis espirituales. Vamos a decirlo, tesis espiritual. Y el gran reto ahora no es ser políticamente correcto, el gran reto es enfrentar un mundo políticamente correcto. Me explico. El mundo llegas a hablar de que no estás de acuerdo con el aborto, nos cierran la iglesia. Pues lo decimos abiertamente. No estamos de acuerdo con el aborto porque es un asesinato. Es asesinar un niño en el... Entonces todas las leyes dicen, no, pero si usted dice eso, mire lo que está pasando en este mundial de fútbol, una cosa loca y terrible. Porque no pueden cargar el brazalete de la diversidad, entonces esos equipos son malos, les quitan la capitanía, les van a quitar contratos a muchos que dijeron, pero es que no puedo cargar un brazalete de la diversidad porque mi creencia no lo permite, su creencia o el mundo. Estamos en esto. Nos estamos enfrentando a esto. Nos estamos enfrentando que si no estás de acuerdo con un mundo que tiene todas las ideas más locas y descabelladas, si no estás de acuerdo con ello, ¿qué pasa? Te van a seguir, te van a perseguir. Diga conmigo, los grandes avivamientos van a producir miedo en algunos creyentes. ¿Quiere que vayamos a esta parte de la palabra? Escucha esto. La iglesia primitiva
Cuando Jesús murió y dejó a sus encargados, sus apóstoles, no crea que todo fue color de rosa. Ellos comenzaron a crecer y dice que muchos eran conversos. En una sola predicación 3,000 se convirtieron. Aleluya. En la segunda predicación de Pedro 5,000, y dice que todo el pueblo, diga conmigo, todo el pueblo, toda una sociedad comenzó a mirar la iglesia no como el ente religioso, no como la iglesia ya los aleluyas, sino comenzaron a verla como lo que estaba trayendo algo verdaderamente diferente a las sociedades: sanidades, milagro, salvación, restauración, restitución, prosperidad. Porque se acabó la necesidad en la iglesia primitiva. Muchos aguantaban hambre. Después del avivamiento del Espíritu Santo de Hechos 1, nadie aguantaba hambre. Todos tenían las cosas en común. Había, diga conmigo, prosperidad en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha eso. Si nosotros como iglesia no entendemos para qué Dios nos envía un avivamiento, si nosotros como iglesia no entendemos el porqué de una iglesia, por qué viniste a la iglesia, porque es bonito, cantan bonito y hablan bonito, más que eso, la iglesia te da herramientas para ser competitivo en una sociedad que está poniendo las reglas. ¿Cómo tú puedes decir y por qué yo no puedo plantar mi cosmovisión de gobierno y de reino basado en la Biblia y ser la verdad? No sé cuántos dicen amén. Entonces, la iglesia, escucha eso, la iglesia debe ser entendida en los tiempos. ¿Por qué de los avivamientos? ¿Por qué si yo llevo un año de vida cristiana, mi vida tiene que ser cambiada al año siguiente? Yo no puedo llegar a la iglesia, me perdonan si soy un poco franco en esta mañana, pero esto es una universidad al fin y al cabo de fe, es lo que nos instruye. Pero no puedo concebir que tu vida, como entraste por esa puerta y te sentaste y pasaron unos años y tu vida sigue igual, no lo puedo concebir. En algo estamos fallando. Algo está pasando que no estamos transformando la vida. Mi hermano Ignacio llegó con una afección, hoy Dios lo está levantando junto con su esposa. Eso se llaman cambios, avivamiento y reforma. Digan conmigo, avivamiento y reforma. Gente que ha llegado absolutamente arruinada a la iglesia, hoy son empresarios en la iglesia. Gente que llegó enferma de patologías que en la ciencia dijo no hay nada que hacer, están vivos. Les colocaron 6 meses de vida, han pasado 4 o 5 años, están vivos y están adorando al Señor. Eso es un avivamiento y eso es una reforma. Gente que no importa cómo entres, el asunto no es cómo entres por esa puerta, cómo vamos a salir. Si alguien me puede ayudar diciendo, no importa cómo entré a este lugar, lo importante es cómo voy a salir de ese lugar. ¿Cuántos quieren salir transformados por el poder de Dios? Alguien puede decir amén. Pero cuando vino todo esto, en el verso 43, regálame verso 43, Mauro, por favor. Verso 43 dice, sobrevino temor a toda persona. Porque el miedo es uno de los juegos más recurrentes de Satanás con el creyente. Yo le pregunto a la iglesia, ¿cuántos tienen fe? Todos dicen, amén, yo tengo fe. Yo le puedo decir a la iglesia, ¿a cuántos quieren derribar gigantes? Amén, yo los puedo derribar porque tengo mucha fe. Pero cuando tú y yo nos enfrentamos a gigantes diariamente, ¿cuál es tu actitud? Pastor, ayúdeme a orar porque esto está muy grande. Te ayudamos a orar. Pero tú tienes que salir de este lugar con un poder de derribar cual gigante se ponga delante de ti. No sé cuántos dicen amén. Porque escuche esto, en la iglesia nosotros somos machitos en la iglesia. Nosotros somos bravos en la iglesia, ¿verdad? Comenzamos a adorar y yo tengo gozo en mi alma y le decimos, ¿dónde está ese diablo para cogerle ese gancho y partir el tenedor y limarle los cachos y cortarle la cola y hacer cola guisada de diablo? Y el diablo aquí está diciendo, pero yo no le estoy haciendo nada. Pero cuando sales el diablo dice, estaba muy bravito el domingo en la mañana, vamos a ver qué haces con esta el lunes. Y cuando viene el problema, usted dice, ¡ay, el diablo me atacó! ¿Y dónde estaba lo bravo de la unción? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en la iglesia estamos avivados, pero afuera no generamos reformas. Yo no sé cuántos dicen amén. Y entonces, ¿qué pasó? En tiempos de crecimiento, cuando la iglesia primitiva, es decir, la primera iglesia cristiana, cuando Cristo muere y le deja encargado a sus discípulos el seguir con la iglesia,
El crecimiento, cuando hay una intervención divina de parte de Dios, se apodera de cierto miedo en dos partes. Número uno, para los que no entienden el mover del Espíritu Santo, y miedo también para los mismos hijos de Dios. Eso lo quiero explicar de la siguiente manera. Hay gente que entiende el mover de Dios, pero le da miedo el mover de Dios. No sé si lo estamos entendiendo. El asunto está en que, pastor, yo siento servir a la iglesia, te ponemos a servir a la iglesia, y cuando el primer obstáculo de la iglesia, no, yo mejor me voy de la iglesia, te dio miedo seguir adelante. Algo que el diablo quiere colocar es el factor miedo. ¿Y sabes lo que es la palabra miedo? La palabra miedo traduce literal lo siguiente. Mira lo que quiere decir la palabra miedo. Miedo quiere decir es tener angustia por un riesgo de sufrir daño real o imaginario. No necesariamente el miedo es un daño real. Hay gente después de pandemia que no quiere salir de su casa por la sencilla razón: salgo y me muero. ¿Sabía usted? Escuché una estadística impresionante, y es a nivel global. Y se llama el síndrome del miedo, precisamente. Es gente que no quiere salir de su casa. Pero ya pasó pandemia, sí, pero si salgo me atracan, pero si salgo me matan, pero si salgo un carro, y si salgo me ponen un revólver en la cabeza. Entonces la gente está optando, ¿por qué? Por quedarse en sus casas. Ya conmigo, miedo. Y el miedo es un factor que detiene propósitos. ¿Qué le dice Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. Y Josué en ese momento, le estoy hablando de los que iban a conquistar la tierra prometida. ¿Qué veía Josué? Josué veía gigantes. Cuando mandan los 12 espías, Moisés le dice a 2 espías: vayan a la tierra prometida, vayan a Jericó, echen un vistazo a ver qué encuentran. Y 10 de ellos llegaron llenos de miedo, diciendo: son gigantes, nos van a comer como pedazo de pan, somos como langostas delante de ellos. No, mejor no, eso no, ni lo intentemos. Pero estaba Josué y Caleb, una generación avivada, pero dispuestos a generar una reforma. Y ellos dijeron: sí, son gigantes, yo no les voy a decir que no. Y todo lo que hay allá es en grande y tienen ejércitos gigantes, pero Dios nos los entregará a nosotros como a trozos de pan. Y no ajeno a esto, finalmente fue la generación que conquistó la tierra prometida. ¿Por qué? Porque aplicaron lo de esforzados y valientes. Digan conmigo: esforzados y valientes. El verdadero avivamiento, es decir, el poder del Espíritu Santo en tu vida, te hace esforzado, te hace valiente, te hace levantarte una y otra vez del problema, te hace levantarte una y otra vez del inconveniente. Pero es que, pastor, yo cada vez que vengo a la iglesia el diablo me ataca. ¿Y qué creías? ¿Que te iba a llevar un ramo de rosas y un mariachi? Si tú le entregas tu vida a Jesús, el diablo te va a atacar. El diablo, no hay cosa más peligrosa para el diablo que una iglesia en avivamiento, porque una iglesia en avivamiento es una iglesia que comienza a provocar reformas en una sociedad, en una casa. Cuando tú te conviertes en evangelio, comienzas a transformar todo lo que te rodea. Por lo menos conmigo lo hizo. Yo sé que con tu vida lo ha hecho. Tal vez tú llegaste aquí en un estado terrible, lamentable, o cuando llegaste a ser cristiano, pero el Espíritu Santo te levantó, te libró de la muerte, te libró de la enfermedad, te libró de la angustia, te libró de la persecución, te libró de una mortal patología médica. Y aquí estamos, diga conmigo: aquí estamos. Alguien que lo pueda decir fuerte: y aquí estamos. Pero ¿qué fue lo que vino? Verso 43: sobrevino temor a toda persona. Porque cuando tú no entiendes el qué hacer con la gloria de Dios, te va a producir temor. Yo no sé si a usted le ha pasado. Cuando tú no entiendes el poder del Espíritu Santo, te vas a asustar. ¿Y yo qué hago en esa iglesia? Yo no sé cuántos llegamos por primera vez a la iglesia. En el año 1985 llegué a una iglesia ultra, hiper, mega pentecostal. Y la gente oraba y expulsaba los demonios, y la gente temblaba y la gente gritaba. Y yo era un niño y yo decía: ¿y mamá dónde me trajo? Y peor aún, cuando yo digo: mamá, ¿por qué gritan cuando veo a mi mamá hablando en lengua? Yo: ay, ¿qué pasó? Y todo esto es porque nos preguntamos: ¿y esas iglesias cómo es que funcionan? ¿Por qué? Porque el mundo no entiende la unción del Espíritu Santo. Usted se goza el culto y llora el culto de la gente. ¿Por qué llora en el culto? Porque usted siente la presencia de Dios y te quebranta. Usted sabe por qué una persona es tocada y cae bajo el poder del Espíritu Santo. Usted entiende que es el hablar en lenguas, pero el mundo no. El mundo no entiende esto. ¿Por qué hablan en lenguas? ¿Por qué hablan cosas raras? El mundo no lo entiende. ¿Qué es lo que va a copiar? ¿Qué es lo que va a entender el mundo de nosotros como iglesia? Cuando comencemos a generar actos de reforma.
Cuando en una sociedad todo el mundo está quebrado, los evangélicos prosperan. Y estos tipos de qué universidad son, no somos de ninguna buena universidad, tal vez estudiamos a trancas y a mochas, pero estudiamos. ¿Y qué PhD hizo? No hicimos PhD, la experiencia laboral. Pero ¿con quién? ¿Quién es su socio? ¿Un banquero? No, nadie, ni el banco nos ha prestado 10 pesos. Hemos prosperado de la mano de Dios. Entonces el mundo va a comenzar a preguntar por tu Dios. Yuhu. Hay gente que la conoce. Usted estaba enfermo hace 3 meses, 4 meses, 5 meses, hace un año. ¿Por qué estás sano? ¿Por qué estás bendecido? Esto es lo que el mundo no entiende, pero se intriga. ¿Por qué los cristianos pueden tener una vida diferente a los del mundo? Yo no sé si me está entendiendo. Diga conmigo: sobrevino temor a toda persona. Pero tú tienes 2 opciones: que esto que estamos viviendo te sobrevenga temor. El cartón de huevos a 20,000 pesos, que es lo que le produce miedo a cualquiera, ¿verdad? El dólar a 6,000 puede llegar a 80 millones de pesos. Más sobre mí amanecerá Jehová y será vista su gloria. Pero la gente, ¿qué? Se asusta. Y ahora la iglesia, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el miedo más grande de los pastores fue en pandemia. Y el arriendo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuál es el lío? Nosotros, el Señor nos regaló algo, y hay gente que aquí lo sabe. Mientras estamos en pandemia cerrados, ampliamos el auditorio. Cuando había el muro ahí, yo dije: tumbemos eso. Vamos a pintar, vamos a hacer de todo. Vamos a meter más tecnología. En pandemia, sí. Y Dios nos bendijo en pandemia. ¿Por qué? Porque tú determinas que en una circunstancia o el miedo te coge preso, o simplemente dejas que las señales y las maravillas comiencen a correr en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice ese verso 43? Y sobrevino mucho temor a toda persona. Diga conmigo: estamos en tiempos de tener temor. Pero paralelo, cuando tú estás cumpliendo el propósito de Dios, ¿qué dice más adelante? Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Yo no sé si alguien lo puede entender. No sé si alguien lo puede entender. Mientras algunos tenían miedos, otros estaban haciendo milagros. Mientras unos tenían miedo, otros hacían señales. Mientras unos tenían miedo, otros hacían milagros, prodigios, maravillas. Tú determinas si en el tiempo de la crisis tienes miedo, el sistema te dice que debes tener, o comienzas a generar el poder de Dios, manifestar el poder de Dios, y que la gente diga: ¿por qué nosotros tenemos miedo pero ustedes siguen avanzando? Eso se llama avivamiento y reforma. Mientras haya una sociedad destruida, los hijos de Dios construimos el reino de Dios sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dase fuerte. Verso 44, que dice: todos, claro conmigo la iglesia, verso 44, todos. ¿Hay alguno que no? Ya conmigo: todos los que habían creído. ¿Quiénes son los que hacían señales y milagros? Los que creen en medio de la dificultad. Hay gente tan angustiada, ¿verdad? Pastor, el dólar y la inflación. Toda la vida esto ha existido: inflación, monedas altas. ¿Sabe usted que el Imperio Romano en tiempos de Jesús dejó de ser el Imperio Romano por una hiperinflación a mano de Tito Vespasiano? Esos tipos están enloquecidos poniendo impuestos. Lo ha escuchado por ahí. Nos acaban de aprobar una reforma tributaria. Le ponen IVA hasta el panecito, a las gomitas, a las papitas. ¿Por qué se metieron con las papitas? Pero en tiempos de, escucha eso, en tiempos de Jesús, quien los gobernaba, que era el Imperio Romano, eran enfermos colocando impuestos hasta por los orines. Porque el Imperio Romano compraba la orina humana para sacar de ahí una sustancia llamada urea para blanquear las túnicas del reino. Oh, como sabemos, ¿verdad? Y un día Vespasiano dijo: colóquenle impuestos a la orina. ¿Cómo es esto? Y ahí donde en el año 69 una revuelta entre ellos los judíos, que dijeron: no, ya no más impuestos del Imperio Romano. Pero Jesús, ¿cómo se desempeñó? En una hiperflación. Había plata hasta en la boca de un pez. Cuando Pedro le dice: maestro, ¿y los impuestos por qué? Porque había impuestos a las iglesias. Y había impuestos a las iglesias, y Pedro se acerca a Jesús y le dice: maestro,
los impuestos para César. Y él le dice, ¿quién tiene la plata? Judas. ¿Y cuánto hay? No, se la robó todo. Bueno, como Jesús se movía en lo sobrenatural, dijo, ve y pesca, y el primer pez que pesques, en su boca habrá dinero. Y con eso pagaron impuestos. Yo no sé cuánto lo están creyendo. Usted no se mueve por las probabilidades humanas, usted se mueve por el poder y el poder del Espíritu Santo. Un avivamiento te hace prosperar cuando todo mundo habla de crisis. ¿Alguien está aquí? Regáleme un amén. Pero todos, digan conmigo, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esta es una de las cosas que más me encanta de esa iglesia primitiva. Muchos llegaron quebrados por la hiperinflación de Roma. Muchos llegaron, pero ¿dónde encontraron refugio? En la iglesia, porque en la iglesia había una unción para prosperar. No, yo no sé si alguien lo sabe. Si alguien tiene algún reparo, vaya al autor de la Biblia y ponga su queja. Pero mira lo que dice: y tenían todas las cosas en común. Se acabó la necesidad. Aquí nos sentimos tan felices cuando podemos encontrar una oportunidad de trabajo para gente de la iglesia, cuando podemos hacer negocios con gente de la iglesia, por una sencilla razón. Nosotros nos habíamos prometido nunca más volvamos a hacer negocios ni nada con gente de la iglesia, pero el primero que nos viene a nosotros cedemos, porque esa es nuestra función. La gente que trabaja con nosotros en la empresa, todos son de la iglesia. Bueno, ahí no están, pero son de la iglesia. Los que contratamos afuera, de la iglesia. Necesitamos algo. ¿Quién de la iglesia sabe diseñar? ¿Quién de la iglesia sabe hacer esto? ¿Por qué? Porque el avivamiento no es para que se enriquezca uno solo. El avivamiento es porque Dios utiliza el avivamiento como una pista. ¿Para qué? Para bendecir a su iglesia. ¿Alguien dice amén? Digan conmigo: la unanimidad del Espíritu trae poder en acuerdo. En el verso 45, ¿qué dice? Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta es la demostración de que un avivamiento provoca reformas en la vida de quienes es alcanzado este avivamiento. Verso 46: y perseverando unánimes. Lea el verso 46, ¿qué dice, iglesia? Mire lo que dice la Biblia: y desanimándose a cada rato en la iglesia. No, como dice, perseverando. Esta gente de la iglesia primitiva pasó por la muerte de Jesús. Yo no sé si logramos entender lo que era la muerte de Jesús. ¿Sabe quién era Jesús? Usted se pone tan espiritual y dice: el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Sí, claro. Pero ¿sabe quién era Jesús para los discípulos? El jefe que les pagaba el salario. Y si mataban al jefe, se acababa la empresa. No sé si lo estamos entendiendo. Jesús le pagaba nómina a sus discípulos. No, Jesús andaba con los zapatos rotos como un Hare Krishna. No. Jesús tenía tesorero, tenía contadores, tenía barcas para ir a predicar al otro lado del río. El tipo tenía bien montado su ministerio. ¿O es mentira lo que estoy diciendo? Tenía esta escolta personal, porque Pedro andaba ahí armado y el que se metiera con Jesús. Pero cuando muere Jesús, ¿qué crees? Te lo voy a decir teológicamente. Mire, ¿cuántos están aprendiendo de la Biblia? Cuando Jesús muere, Jesús llama a Juan, el discípulo amado, y le voy a corroborar que lo que le estoy diciendo es bíblico. Él llama a ¿quién? A Juan. Juan era uno de los apóstoles o discípulos más cercanos. Dice que podía oír el corazón de Jesús, de tan cerca que mantenía de Jesús. Por eso fue llamado el discípulo amado. Y él, cuando estaba en la cruz, entre otras palabras, llama a Juan y dice: madre, he ahí a tu hijo. Y bueno, trató, no sé cómo lo señalaría porque estaba crucificado, pero le diría: Juan. Le dice: madre, he ahí a tu hijo, hijo, y a tu madre. ¿Sabes por qué? Porque él dijo: yo me voy y se corta el chorro económico. No puedo sostener más a mamá. Juan, tú vas a responder económicamente por mi mamá. Mamá, él va a responder por ti. Ay, yo pensé que la cruz era toda. No, eso pasó en la cruz. Jesús tenía cierta angustia y dijo: mamá no puede quedar desprotegida. Juan, responde
por mi mamá. Pero estaban matando al jefe y él dice, yo me imagino a Juan mirándolo y dice, ¿y de dónde voy a sacar si van a matar al jefe? El que me paga mi nómina. Algo Dios va a hacer. Ves que la Biblia no es tan cuadrada como la leemos. La Biblia tiene cosas tan reales y de cotidianidad como lo que usted y yo vivimos. Pastor, me van a cortar el contrato. ¿Y qué? Te va a salir un contrato mejor, porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero escucha esto. Cuando muere Jesús, los discípulos se quedan ahí mirándose y dicen, ¿y ahora qué? Usted puede entender la actitud de los discípulos. Ser cristiano es fácil, es ir a la iglesia, echar, romper las panderetas ahí a manazos. No. Mira, escucha esto. ¿Cómo sería el primer culto de los discípulos sin Jesús? ¿Cómo sería? No sé si alguien se lo puede imaginar. ¿Cómo fue la primera Navidad sin papá o sin mamá? ¿Cómo fue la primera Navidad con ese hijo que partió a la presencia de Dios? ¿Cómo sería el primer culto sin Jesús? Pero el Señor, ¿qué les dijo? El Señor Jesús dijo, señores, perseveren. Dígale al que está a su lado, una orden espiritual es, dígaselo: persevera en la presencia de Dios. Verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. El pastor, ¿no será mejor un culto a la semana? Ellos iban todos los días al templo, y no se llama religión, se llama avivamiento. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabes qué quiere? ¿Cuántos han leído esta porción de la palabra? ¿Y cuántos la hemos entendido? Déjeme como profeta explicarle eso. Número uno, una de las órdenes para que la iglesia se volviera una iglesia multitudinaria, de alcance, de grandes reformas en la antigua Grecia, era: permanezcan en oración en el templo, partiendo el pan en las casas. ¿Y qué es lo que tipifica el pan en la Biblia? La palabra. No era que invitaran a los hermanos después de culto a chocolatico con pan, no era eso. No era que la pasara usted en la casa del hermano ella chismeando, no era eso. Partiendo el pan es que nunca en las casas, en los hogares de la iglesia primitiva faltaba la palabra de Dios. Todos los días se leía, todos los días se oraba, todos los días había palabra de Dios ahí. ¿Okay? Jesús, mi cuerpo será partido como pan, coman de mí, porque es el único pan que les saciará de larga vida. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Comer, diga conmigo, comer palabra, comer Biblia todos los días. Pastores, son muy religiosos. No, cuando tú ya caminas en esa dimensión, te lo puedo asegurar, no quieres salirte de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Verso 47, alabando a Dios, ¿qué hacían? Y teniendo favor con todo el pueblo. Mire esto verso 47, léalo porque ya terminé. ¿Cuál era la actitud de la iglesia primitiva en medio de una hiperinflación, de una persecución de Roma, de Herodes, de una persecución de Herodes segundo de Jerusalén, rey de Judá, y fuera de eso persecución de Agripa, emperador de Roma, donde le dijeron: ustedes no pueden volver a predicar a ese tal Jesús, nos están quitando muchos adeptos? ¿Qué hizo Dios? Mira lo que dice la palabra. Dice: y teniendo el favor, diga conmigo, teniendo el favor con todo el pueblo. ¿Por qué tengo que hablar en este punto? La iglesia primitiva logró una gran reforma social, porque no solo eran diciendo: es que oran tan bonito, no. La iglesia le cambió la vida a Jerusalén, se la estaba cambiando a los griegos, se la estaba cambiando a los romanos, se la estaba cambiando a todo el mundo. Eso es iglesia cristiana. Y yo le pregunto, señor arquitecta, si yo hago una pregunta aquí, ¿qué hace un arquitecto? Creo que usted no tiene que hacer un PhD para decir ¿qué hace un arquitecto? Lo piensa rápido. ¿Qué hace un bombero? Usted no tiene que pensar, ir a la enciclopedia a ver qué hace. Y ya eso apaga incendios. ¿Qué hace el futbolista? Faltas, no, juega fútbol.
patea un balón y paraliza un país, pero ahí está. Pero si nos preguntan qué es una iglesia, la gente dice la iglesia, locos, fanáticos, pastores, ladrones. Oye, ¿cómo así? Qué bueno sería que en este tiempo, verso 47, cuando a la gente le preguntaban ¿qué es para ti la iglesia? Y sus pastores, los apóstoles, ellos decían: hemos recibido el favor en todo el pueblo. Llegué arruinado, estoy bendecido. Llegué enfermo, estoy sanado. Llegué a punto del suicidio, ahora quiero vivir. Eso es la función de la iglesia: cambiar, transformar la vida, y que la gente diga: no son simples religiosos, la iglesia cambia destinos, la iglesia cambia propósitos, la iglesia trae el favor sobre una sociedad. Y la iglesia criticada de hoy, mañana será la iglesia anhelada por todas las naciones de la tierra. Yo no sé, alguien que le aplauda al Señor. Eso es una reforma. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, eso es una reforma. Y más adelante, tal vez no alcance a leértelo todo, pero porque quiero ser breve en la predicación. Más adelante en el capítulo 4 dice: hablando ellos, vinieron sobre ellos los sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los seduceos. Regálame capítulo 4, verso 1 en adelante. Hablando de ellos, diga conmigo, se hablaba de la iglesia. ¿Cuántos han hablado de ustedes? Sus familiares, amigos, los que más han ayudado. Ninguno. Ay, Señor, yo no sé en qué clase de sociedad vive, pero a mí los que más me han criticado y más han querido destruir mi hogar es los que más he ayudado. No le dé pena decirlo, dígale. Escuche, ¿qué dice la palabra? Hablando de ellos. ¿Quiénes eran ellos? De la iglesia. De la iglesia siempre se va a hablar. Siempre se va a hablar, o bien o mal de la iglesia, pero se va a hablar. No hubo proyecto ahora en la pasada reforma tributaria que más se discutiera que los impuestos a la iglesia. Todos hablaron de los impuestos a las iglesias. En Cámara, en Senado, en suplencias, todos impuestos son impuestos. Fue el proyecto que de todos el último que dijeron no le pongan, pero todos estaban hablando de eso. Medios de comunicación, la sociedad civil, la sociedad ejecutiva, todo el mundo. Impuestos a las iglesias. ¿Qué pasó en la iglesia primitiva? Diga conmigo, todos hablaban de ellos. Y vinieron sobre ellos los jefes de la guardia, de los del templo de los seduceos, y resentidos que enseñaban al pueblo que anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel. ¿Qué hicieron con los apóstoles? Los capturaron y los metieron a la cárcel. Simplemente ¿por qué? Por confesar una fe. Pero Jesús, que les había dicho: sean valientes, manténganse, perseveren unidos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Porque ya era tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aquí quiero decirle algo, iglesia, ya conmigo: mientras más yo crezca en el espíritu, más persecución del diablo voy a tener. El gran error y la gran mentira que yo puedo decirte es: usted se convierte al evangelio y usted se vuelve cristiano, usted se le acaban los problemas, que le devuelvan el cheque, lo estafaron. Usted le entrega su vida a Jesucristo, y más el diablo y su infierno se va a levantar contra usted. Más lo va a hacer. Porque el diablo dice: si él es recibido del Espíritu, me va a causar daños. ¿Y qué es lo que más decían? Los cristianos no tienen por qué hacer política. ¿What? ¿Y por qué no podemos hacer política? Y los cristianos no pueden tener empresas. ¿Y por qué no podemos tener empresas? La misma gente cristiana dice: ¿para qué le meten tanto a los templos? Pero los burdeles están llenos de millones de dólares en tecnología para pecar. ¿Y por qué nosotros no para adorar? Esos memes que sale la gente sentada en una butaca con ladrillos y debajo de un árbol, ahí sí hay unción. No como los templos. ¿Quién dijo que Dios determinaba un templo, una butaca, para tener más unción? Usted puede tener el templo más lujoso, pero ser el más humilde, el más rendido a la presencia, como puede sentarse en una butaca de palo y ser el más orgulloso. Los he conocido. Eso no me indica que porque esté en una butaca bajo un árbol haya más unción, o porque esté en un megatemplo haya más unción. No. Eso es una actitud del espíritu, es una actitud del corazón. Vamos a crecer,
vamos a multiplicarnos, pero vamos a seguir de rodillas delante de la presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué pasó? Les echaron mano. Diga conmigo, el diablo antes de actuar te va a medir. Wow. ¿Sabes por qué? Porque cuando el diablo manda el ataque, dice, voy a medir qué tanto lo puedo seguir atacando, qué tanto no. ¿Qué pasó? A ellos los atacaron cogiendo los presos porque la gente quería toda ir a la iglesia. Cuando ellos vieron los templos llenos, ahorita una linda senadora tuvo el descaro de decir, vamos a legislar para que le coloquen límites a los crecimientos de la iglesia. ¿What? Y más de un baboso, sí, que la iglesia son ladrones. Le pasó a los apóstoles, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Pues que somos más que los apóstoles. Estamos aquí, iglesia. ¿Y qué hicieron con ellos? Lo persiguieron, los tomaron presos. ¿Y qué pasó? Los metieron a la cárcel. Pero ¿qué pasaba con el pueblo? Pero muchos de los que habían oído la palabra cuando los apóstoles estaban presos por causa de predicar la palabra, creyeron más en la palabra y el número de los varones se multiplicaba. Déjame decirte algo profético. A ti te pueden meter a la cárcel. A ti tus amigos se pueden burlar porque eres cristiano, porque eres evangélico, porque hablas la verdad, porque no tienes sexo antes del matrimonio. Ay, qué aburrido. No es ningún aburrido. Esos son los verdaderos valientes. Valiente no es el hombre que se acostó con más mujeres, sino el que fue fiel a su esposa toda la vida. Eso es arcaico para el diablo. Eso es ganancia para el reino. Cuando tú permaneces en la palabra, escucha, cuando tú permaneces en la palabra, el diablo te va a medir. Yo no sé si alguien le está hablando el Señor esta mañana. El diablo diga el que está a su lado, el diablo te va a medir. El diablo te va a mandar cosas. Y si esa pequeña cosa te sacó de la iglesia, el diablo dice, fácil. Siempre pongo ese ejemplo. Una persona venía para la iglesia, servían a la iglesia, eran líderes recién comenzando, recuerdo, una familia grande. Discutieron en casa. Entonces la esposa molesta dijo, vamos a ir a la iglesia y esta casa está vuelta a nada, tiendan las camas. No, esas señoras no vienen aquí a la iglesia, pero era esa señora que en especial. Y ella dijo, laven la loza y tiendan todo. Entonces los hijos, el esposo, y se formó la trifulca allá adentro. Y la esposa comenzó a lavar el plato y de la molestia se le cayó el plato al piso, se rompió. Florero de Llorente, para los que conocen historia colombiana. Y el bendito plato fue motivo de que nadie viniera a la iglesia. Lo llamamos, ¿qué pasó si tú tenías asignación hoy? Pastores, peleamos y se nos cayó un plato. Ajá. Pero dime, ¿por qué no viniste a la iglesia? Pues se rompió el plato y ajá. Pero ¿por qué no viniste? No, porque entonces el plato nos agarramos. Yo dije, mi hermana querida, el diablo te sacó de una asignación eclesial por un plato. Créeme que en los próximos días va a llegar gente a regalarte vajilla, a regalarte platos, todos los que quiera, porque con un plato te saca del propósito. El diablo te mide. El diablo mide qué usted reemplaza, por qué usted reemplaza la gloria de Dios. Si no venís a la oración, pero te levantás a las 4 de la mañana del mundial a gritar, entonces el diablo dice, lo voy a hacer adicto al fútbol y le voy a poner DirecTV, le voy a poner, ay, perdón. En serio, no estoy hablando de religión. Me gusta el fútbol, vemos fútbol. Hasta ayer pude ver un tiempo de un partido. No había visto nada. Ayer pude ver y dije, está bueno. Pero ya había orado, ya había estado en la presencia. Entonces el diablo midió a los apóstoles diciéndole, métalos a la cárcel. ¿Y qué hicieron los apóstoles en la cárcel? ¿Llorar? ¿Quejarse? Pero si ve Dios, yo cómo le sirvo y usted cómo me paga. Ellos dijeron, estamos en la cárcel, pues hasta en la cárcel adoramos. Y un montón de gente diciendo que los liberan rápido porque ellos nos transformaron la vida. ¿Y qué hacían? Diga conmigo, adoraron en la cárcel. Entonces el diablo no pudo con una cárcel, el diablo no pudo con una sentencia. Aún mucha gente de la iglesia primitiva la mataron, como fue el caso de Esteban. Lo mataron y el que lo mató consentía su muerte, que era Saulo de Tarso. Y aún el manto de este hombre llamado
Esteban cayó sobre Saulo y Saulo se convirtió en un gran predicador que evangelizó todo el Asia Menor. Yo no sé cuántos dicen amén. Rápido, verso 19, allí 4 y 19, que dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer primero a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Diga conmigo: iglesias decididas. Cuando ellos estaban en juicio, ¿qué le dicen? Los principales le dicen: ustedes tienen absolutamente prohibido predicar el evangelio. ¿Y sabes quién dijo estas palabras? Es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. ¿Sabes quién la dijo? Don Pedro. El mismo Don Pedro que negó a Jesús. El mismo Pedro que tuvo miedo cuando le dijeron: tú eres seguidor de Jesús, y hasta maldijo, dijo: no, yo no conozco a ese tipo. Ahora este tipo estaba enfrente verdaderamente ante la muerte y les dijo: ustedes pueden decir hasta mico, made in Colombia, esas primeras San Mauricio 15-20. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a ustedes, a sus leyes. Así que nosotros, así nos maten, vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Diga conmigo la iglesia. Diga conmigo usted. Espérenme, me recuerdo bien la frase. Un fanático mata por su causa. Dígalo más fuerte: un fanático mata por su causa. Un radical muere por su causa. Jesús no mató por su causa, murió por su causa de salvarlo a usted y salvarlo a mí. Yo no necesito una iglesia fanática. Yo lo que menos quiero es una iglesia fanática. Hay mucha diferencia entre una iglesia fanática y una iglesia avivada. Mucha diferencia. Yo quiero gente radical que se la juegue toda por Jesús en este tiempo y que pueda decir: no importa si el mundo me rechaza, no importa si mis amigos me rechazan, no importa si se me cierran algunos negocios por no ser negocios torcidos, no importa. Yo voy a ser radical por la palabra del Señor. El rey David dijo: el profeta dijo: mas el justo por su fe vivirá. ¿Quiénes van a vivir en un tiempo de crisis, de pandemia? ¿Quiénes van a vivir en un tiempo de hiperinflación? ¿Quiénes van a prosperar en medio de momentos tan difíciles? Los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que viven según la palabra de Dios, como lo son ustedes. Hoy vengo con un mensaje de parte del Señor para decirte que próxima vez que se hable con la iglesia, se va a hablar con respeto de la iglesia. Y tal vez tú perdiste familiares, como pasó en mi casa. Cuando papá y mamá se hicieron cristianos, recuerdo a mi abuela materna humillándola por eso. Recuerdo a mi abuelo humillándola por esa cuestión. Mamá lloraba, pero nunca mamá dejó de ir a la iglesia. Nunca mamá prefirió las fiestas de casa que el venir a la iglesia. Mi mamá llorando, y dice: mamá, ¿por qué lloras? Yo había escuchado toda la conversación, todas las humillaciones. Un día mi abuelo le dijo a mamá: si ya no es mi hija, si sigue en ese cristianismo. Mamá lloraba amargamente, pero por la fe de esa mujer que nunca nos apartó del camino, hoy tiene un hijo pastor profeta que direcciona un pueblo. Porque tus acciones en tu presente determinan tu mañana. Tu fe de ahora determina tu mañana. Y mi fe de ahora va a cambiar Colombia por el poder y la unción del Espíritu Santo. Y la fe que hay aquí va a cambiar tu vida, tu destino, tu mente. Pastor, usted no conoce mi vida, tengo muchos problemas en casa, pero Dios sí los conoce. Él te va a cambiar, Él te va a transformar. Diga conmigo: no quiero una iglesia religiosa ni fanática, quiero una iglesia radical. La falda no te va. Conozco iglesias donde no puedes venir en pantalón. ¿Será que la falda te va a salvar? Y te salva el Señor Jesucristo. A ti te salva la presencia de Dios. Ya conmigo: no soy un fanático, soy radical por Él. ¿Y sabes por qué el diablo nos manda pruebas?
para medir tu fe. Yo le conté a la iglesia el miércoles pasado, hace 15 días, unos hermosos hackers entraron a nuestras cuentas, nos sacaron cerca de 5 millones de pesos. Había culto ese día. Esa tarde para nosotros fue molesta porque llamar a un lado, colocar denuncias. Pero en la noche era culto. Y me alegré tanto en el culto. Canté como nunca, prediqué como nunca, adoré al Señor como nunca. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y estaba convulsionada. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué tocaron los bienes? Ahí habían ofrendas. En ese fondo habían ofrendas de personas de la iglesia. Le dije, bueno, Señor, ¿quién se lo llevó? Es como los filisteos que tomaron el arca. Cuando llegó el arca a manos de los filisteos, todo el mundo comenzó a morir de lepra. El que cogió ese dinero, créeme que no lo está disfrutando. Yo estoy bendecido, soy feliz. Voy a prosperar y voy a recibir 100 veces más de lo que el diablo me robó. Pero ni eso me pudo apagar la gloria. Perder 2 hijos en el vientre no nos apagó el servicio. Que mucha gente se haya ido de la iglesia hablando mal no nos apagó la pasión. Que mucha gente no haya agradecido lo que hayan hecho no me apagó la pasión. Cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo, un avivamiento te hace servirle al Señor en las buenas, en las malas, en la ruina, en la miseria o en la prosperidad. Cualquier sea tu condición, tienes el poder del mejor, y eso va a hacer que transformes toda la sociedad en la que vives. Dáselo más fuerte a Él. ¿Cuántos dicen amén? Colócate en pie, iglesia, por favor, colócate en pie. Y quiero gente que diga hoy, Señor, yo quiero vivir un gran avivamiento en mi vida. Recuerda que el avivamiento no es fanatismo. Mucha gente ha vivido el avivamiento, pero poco han sido transformados. El apóstol Pablo dijo algo: el sello de mi apostolado son ustedes. ¿Qué dice la palabra? El sello de mi apostolado. Digan conmigo, el sello de nuestro apostolado es lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Quieres que te diga algo? Cuando Jesús se aparece a sus discípulos, no se les aparece haciendo milagros. Esta es una de las partes que más me quebranta y me rompe la manera como Jesús actuó. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Y que resucitó en cuerpo glorificado. Pero Él no se presentó glorificado a sus discípulos, se presentó como un hombre más. La verdad teológica. Cuando Jesús se presenta después de resucitado a sus apóstoles, y ellos destruidos, acabados, habían tenido un fracaso ministerial, fracaso económico, fracaso con el pueblo. Decían, ¿qué sirvió haber dejado nuestras redes por seguir a Jesús? Ahora está muerto. ¿Qué sacamos con haber dejado nuestro negocio de tradición, la pesca, por pescar almas, y ahora el que nos lo dijo está muerto? Ese es el verdadero sentido de la Biblia. La Biblia fue narrada, escrita e inspirada a personas tan humanos como usted y como yo. Entonces, creemos que la Biblia es una cosa que solo ángeles escribieron la Biblia. No, escribieron seres humanos tan frágiles como usted y como yo. Personas que mientras escribían las líneas de la Biblia estaban pasando el peor de sus momentos. Y Jesús se presenta a sus discípulos y les dice, yo soy, y no le creyeron. Tal vez los discípulos decían, bueno, si resucitas un muerto te creo que eres Jesús. Cuando se le presenta a un hombre llamado Tomás, más conocido como Dídimo, él se le presenta y dice, Tomás, yo soy. Y él dice, hasta no ver, no creer. Y dice, no me crees. Jesús iba como tapadito, iba a cuello tortuga ese día porque está haciendo frío en el mar de Galilea. Y Jesús le dice a Tomás, mira, ¿te acuerdas de estos orificios en mi mano? Mete tu mano y comprueba que soy yo.
¿Sabes por qué los discípulos creyeron en Jesús? No porque levantó un muerto otra vez, no porque levantó un paralítico otra vez. ¿Sabes por qué, mi hermana Lida? Por las llagas y las cicatrices. Porque aunque una herida hoy es herida, mañana cicatriz nunca se borra. Jesús dijo: esto comprueba que yo soy. Así que tus cicatrices y tus llagas van a ser el sello ante el cielo y ante el infierno de que has sido procesado, procesada por Dios. Por eso el cristiano que no quiere problemas en la vida cristiana se equivocó de creencia. Jesús dice: todo el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Yo pensé que era llegar a la iglesia, yo cantaba y bonito. No, el diablo se va a levantar. El Señor te va a recordar tu pasado. El Señor te va a recordar los momentos difíciles. ¿Alguien está aquí? ¿Y Jesús qué dijo? No son los milagros que voy a hacer, es lo que padecí, lo que sufrí, que son las marcas que demuestran que yo estoy resucitado. No sé si entienden lo que estoy hablando. Ya conmigo: un avivamiento produce heridas. Un avivamiento produce sangrado. Un avivamiento produce muchas veces muerte. Pero elijo entre el Espíritu Santo y un avivamiento es una reforma. Esta está nueva, ¿verdad? Elijo entre el Espíritu Santo y un avivamiento es una reforma. Tu vida va a cambiar. Tiene que cambiar. En un año quiero ver transformada tu vida, o si no hemos fracasado como iglesia. En un año quiero verte en otro nivel, en otra dimensión de fe, en otro nivel de espíritu. Si no, hemos fracasado. Pero yo sé que todo lo que hemos hecho aquí, en el poder del Espíritu, te ha cambiado la vida. En unos se ha demorado más que otros, pero yo le puedo asegurar por el Dios que me envió a predicarle, que su vida no es igual a como usted entró por primera vez a esta iglesia, en esta sede o en nuestra sede anterior. Usted no es igual, que usted ya fue transformado. Lo puedo ver en sus ojos. Puedo ver un fuego adicional en usted. Puedo ver que Dios hizo algo en este lugar, y ese es el sello de mi apostolado. Ese es el sello de decir: voy a seguir adelante, porque sé cómo llegó, sé cómo se va, o sé cómo está. Un amigo decía, que paz descanse, dicen los católicos, servía con nosotros a la iglesia, muy amigo de nosotros, muy cercano a nosotros, murió en COVID-19, pandemia en el año 2020. Y él nos invitaba a almorzar a casa y era exagerado para cocinar. Nuestro amigo Sarmiento. Y él me decía: pastor, pero él lo decía jocosamente, decía: pastor, usted se puede ir hablando lo que quiera de mi casa, menos que se fue con hambre. Yo traigo las palabras de San David 15. Usted se puede ir de esta iglesia hablando lo que quiera, menos que no te fuiste lleno del poder, saturado de la gloria del Espíritu Santo. Aquí hay palabra, aquí hay unción, aquí hay poder del Espíritu. Alguien que le dé gloria. Oh, aleluya. Y en el año 2020 el Señor me regaló este tema. El coro dice: si tu presencia, oh Dios, si Él está en nosotros, si tu presencia, oh Dios, milagros sucederán. Milagros, maravillas sucederán. Si tu presencia, Dios, vamos, díselo. Tu presencia, Dios. Si tu Presencia, Dios. Milagros, maravillas sucederán. Vamos, iglesia, profetízalo. Si tu presencia, si tú estás en medio de nosotros, en medio de un tiempo de miedos, un tiempo donde todo no se ve bien, tiempos sombríos, si tú estás, Señor, si tú estás, voy a ser transformado, voy a ser cambiado. Oh,
casualidad. presencia, Dios. Has venido porque tenías una cita Si tu divina con Él. presencia, Dios. Oh, Milagros, maravillas sucederán. vamos a decirlo, si tu presencia. Si tu presencia, Dios. Dile, Señor, si tú estás en mi vida, Si tu presencia, Dios. si tú estás en mis proyectos de vida, Milagros, maravillas algo tiene que suceder. sucederán. Algo tiene que pasar si tu Si tu presencia presencia, Dios. está en mi hogar, en mis Si tu negocios, presencia, en Dios. tu vida profesional, como ama de casa, en tu hogar, en tus hijos. Maravillas Van a desatarse milagros. sucederán. Oh, no hay miedo. Si tu presencia, Dios. Si tu presencia, Dios. Milagros, maravillas Sucederán en este lugar. sucederán. Digan conmigo la iglesia, nunca una ley inferior. No escuché a la iglesia diciéndolo, dígalo conmigo, nunca una ley inferior. Vamos a decirlo de nuevo, nunca una ley inferior puede dar una orden a una ley superior. El mundo te habla de ruina, la ley superior del Espíritu te dice te voy a bendecir. La ley del mundo dice hay COVID, tú dices viviré para contarlo y para empoderar la vida de otros. La ley de la ciencia dice el cáncer mata, la ley dice el cáncer será sanado por el poder y la presencia. La ley del mundo dice no podemos hacer nada, te robaron. La ley de Dios dice te repondré 100 veces más lo que el diablo te quitó. Digan conmigo la iglesia, nunca una ley inferior puede dar orden a una ley superior. Nunca. Se lo puedes decir al que tienes al lado, nunca